providencia decíamos que está estrechamente relacionada con el decreto divino. Dios en su providencia se ocupa tanto de las cosas más pequeñas como de aquellas que nosotros podemos llegar a considerar de mayor importancia. Además, Dios ha determinado los medios para que todas las cosas sucedan, sean estas buenas o sean malas a nuestro parecer. Cuando hablamos de providencia solo pensamos en las cosas buenas, pero también para que sucedan las cosas malas hay providencia, ¿verdad? Hay una provisión, hay algo ya preparado. Entre esas cosas malas, está la caída del hombre. Esta no tomó a Dios por sorpresa. Dios lo sabía. Ahora pasaremos a considerar cuáles y por qué las consecuencias de la caída nos afectan también a nosotros ahora, 6,000 años después. Estaremos abordando el capítulo 6, que tiene que ver con la caída del hombre, el pecado y sus consecuencias. Y la primera cita que traigo acá es la de el libro de Eclesiastés o el Predicador en el Antiguo Testamento, capítulo 7 y versículo 29. Es un versículo que ya lo hemos visto en otras ocasiones, o sea, no es primera vez que lo vamos a abordar. Yo sé que está escrito allí en pantalla, pero yo tengo siempre la costumbre de buscarlo, no me he podido quitar eso. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. La Biblia dice que Dios creó al hombre recto. Dios hizo al hombre recto, lo hizo perfecto, lo hizo bueno, ¿verdad? No lo hizo pecador, Dios lo hizo recto, dice Eclesiastés, pero el hombre buscó muchas perversidades. En ningún lugar de la Biblia, mis hermanos, se adjudica a Dios error alguno en la creación del hombre. El pecado del ser humano es responsabilidad únicamente del hombre, no es responsabilidad de Dios. Y me gusta cómo lo pone la Reina Valera cuando dice buscaron muchas perversiones. En otras versiones dice buscaron muchas artimañas, pero no son tanto arte y mañas, sino que es pecado, es perversión, es volverse contra la voluntad de Dios. Y la Biblia dice, Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Romanos 5:12, que creo que a estas alturas ya debe estar resonando todos los días en nuestra mente, porque lo hemos estado revisando en casi todas nuestras clases de miércoles, nuestras clases de domingo, y estamos estudiando Romanos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Debe de ser esto bien claro para nosotros, ¿verdad? El pecado entró en el mundo por un hombre, no entró por causa de Dios. Y sí, entró por causa de Satanás, digámoslo así, pero al mundo entró por causa del hombre, por causa del hombre. Eso nos dice la Biblia. Y por el pecado también entró la muerte. Es decir, el hombre peca y el resultado del pecado es la muerte. El pecado entra al mundo por un hombre y por el pecado también entra la muerte. Ahora bien, esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros pecamos por ser pecadores, todos nosotros estamos destinados a una muerte, porque la Biblia dice de que el pecado entró en el mundo por un hombre y a causa del pecado entró la muerte a todos los hombres, ¿verdad? Entonces, en la versión latinoamericana, no es versión latinoamericana, es la versión de la Biblia de las Américas, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Está diciendo lo mismo en otras palabras. Aquí dice, la muerte se extendió. Cuando la Reina Valera dice, la muerte pasó a todos los hombres, lo hace ver de que también a nosotros llegó, y la Biblia de las Américas dice se extendió, es algo que no simplemente ha sucedido en un pequeño ámbito de la vida humana o una pequeña sección de la humanidad, sino que la muerte se ha extendido a toda la raza humana. Génesis 2, 16 y 17, primer libro de la Biblia, vemos cuando Dios crea al hombre y le da
una ordenanza, la ordenanza que el hombre violó. Y dice Génesis 2:16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre, después de haberlo puesto en el huerto, diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer. No era tan difícil, ¿verdad? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Comer del árbol no los iba a matar. El fruto del árbol no los iba a matar. Lo que llevó a la muerte al hombre fue haber violado el mandamiento de Dios, no obedecer lo que Dios había ordenado, y a causa de haber transgredido la ley de Dios, el hombre se convirtió en pecador y ciertamente llegó a sufrir la muerte. No quisiera extenderme en este tema ahorita porque sé que hablamos de dos muertes, la muerte espiritual que sucedió inmediatamente cuando el hombre violó el mandamiento de Dios. El hombre ya fue un muerto espiritualmente, pero también tiene que ver con la muerte física, lo cual Adán lo sufrió no sé cuántos años más, porque Adán vivió 960 años, pero no sé cuántos años habían pasado hasta su momento del pecado, pero el hombre también llegó a morir físicamente. Entonces, en este sentido, la confesión, el capítulo 6 y el párrafo 1, la parte que hemos visto hasta ahorita, dice que aunque Dios creó al hombre recto, Eclesiastés 7:29, y perfecto, y le dio una ley justa, no era difícil, no era complicada, la cual habría sido para vida si el hombre la hubiera guardado. Y le dijo, amenazó su transgresión, el violar esa ley, con la muerte. Aún así, el hombre no permaneció mucho tiempo en esta posición de honor. ¿Por qué he querido presentarlo en esta secuencia como lo estoy llevando ahorita? Porque quiero, hermanos, que tengamos bien claro nosotros que lo que estamos estudiando es la palabra de Dios. ¿Sí? No estamos aquí predicando la confesión. Estamos revisando la confesión en base a la doctrina bíblica, en base a las escrituras. En sí estamos estudiando las escrituras y viendo cómo la confesión sí presenta lo que la Biblia nos está enseñando. Por eso he querido presentarlo en esta forma. Primero las citas bíblicas y después vemos qué dice la confesión acerca de eso. El hombre fue creado perfecto, fue creado justo. Dios le dio una ley justa, no una ley difícil, pero el hombre pecó y cayó de esa posición de honor que tenía delante de Dios. Ahora, ¿cómo fue la caída? Génesis capítulo 3, el pasaje muy conocido, versículos 1 al 6. Dice la Biblia, pero la serpiente era astuta, no era ninguna tontita, era un animal astuto. No nos importan los detalles, qué clase de animal, cómo era, qué era, porque muchos se meten en esos detalles que no son interesantes. Lo que la Biblia dice que la serpiente era astuta y la serpiente le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Miren, el mandamiento, y yo lo veo así, perdonen que dé mi punto de vista, el mandamiento que como Eva lo había entendido, estaba bien claro. No comeréis de él, y ella dice, ni le tocaréis para que no muráis. Algunos han especulado y dicen, no, es que el pecado de Eva o la desviación de Eva fue decir, agregarle al mandamiento de Dios que dijo, ni le tocaréis. Y ese fue el gran error de Eva, dicen algunos. Yo quiero verlo desde otro lado y hay algunos comentaristas que coinciden con esto, y es el hecho de que era tan especial para ella el mandamiento de Dios, como se lo había transmitido, pienso que Adán a ella, que ella sentía un temor tan grande y decía, ni siquiera tocar el árbol. No sé si me doy a entender. Dios me da un mandamiento, me da una orden y yo tal vez llego hasta un extremo a decir, no, ni siquiera esta otra cosa, porque me puede acercar a pecar. Sí, pero algunos dicen, no, ese fue el pecado de ella. No me interesa ese punto. Lo que quiero que veamos es que Dios les dio un mandamiento y ellos lo tenían claro. No coman del árbol, porque el día que de él coman van a morir.
Pero la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Y esto sabemos que era mentira, ¿no? O es mentira, ¿verdad? El ser humano murió. Y ella le dice, la serpiente a la mujer, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, aquí hay una situación bien sutil, ¿verdad? La serpiente en primer lugar puso en duda la palabra de Dios. Puso en duda a Dios, dijo, Dios es mentiroso. Puso a Dios como un mentiroso. No van a morir. Es decir, Dios les está mintiendo. Ustedes van a seguir vivos. Físicamente siguieron vivos. Y ella le dice, ¿sabe Dios que el día que coman de ese árbol sus ojos van a ser abiertos y van a conocer el bien y el mal? Eso también era verdad. Conocieron el bien y el mal. Aprendieron el bien y el mal. Fue una experiencia dolorosa, pero lo aprendieron. Y es interesante porque el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Corinto, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 3, él dice que Eva comió del fruto prohibido porque fue engañada por la serpiente. O sea, si ella tomó una decisión, eso es verdad, pero ella fue en cierto modo influida por la serpiente, y dice el apóstol Pablo que ella fue engañada por la serpiente. Y aquí lo vemos, la serpiente le mintió a Eva. Pero vean lo que hace Eva cuando escucha las palabras de la serpiente. Dice, y vio la mujer, Eva, que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Toca tres aspectos. Y el apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16, él dice, porque todo lo que hay en el mundo, todas las cosas que rodean el mundo, en este sistema de cosas, los deseos de la carne, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y que era agradable a los ojos, vio la mujer, y dice, y la vanagloria de la vida, quería alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida, dice el apóstol Juan, no proceden, no provienen del Padre, sino que proceden del mundo. No viene de Dios, sino que viene del sistema de cosas que ahora gobierna a la humanidad. Entonces la mujer tomó de su fruto, le llamó la atención, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y saben, no se vayan a reír, pero este punto me da vergüenza. ¿Saben por qué me da vergüenza? Porque Eva comió del fruto porque fue engañada por la serpiente. Pero Adán no. Adán tomó una decisión pensada, si queremos decirlo así. Primera Timoteo 2:14 dice que Adán no fue engañado, sino que fue engañada la mujer. Adán no. Y un comentarista dice, él comió del fruto deliberadamente. Adán pecó con sus ojos abiertos. Él sabía lo que estaba haciendo. Adán no fue engañado y por eso digo, me da vergüenza. El líder, el que debía ser el que dirigiera a su esposa, a su familia, no fue engañado, sino que él tomó una acción deliberada en contra de la voluntad de Dios y peca, perdonen la expresión, tal vez descaradamente, sabiendo que no debería de haber actuado de esa forma. Hermanas, ustedes fueron engañadas. No las justifica, pero ustedes fueron engañadas. Muy bien, sigamos entonces. ¿Qué dice la confesión en cuanto a esto? Usando Satanás la sutileza de la serpiente para seducir a Eva y luego por medio de ella seduciendo a Adán, por medio de Eva seduciendo a Adán, quien sin ninguna compulsión, sin ningún poner ahí un alto, al comer del fruto prohibido, transgredió, violó, se apartó, desobedeció voluntariamente la ley de su creación, dice, y el mandato que les había sido dado. Supongo que ahí debería decir creador, ¿verdad? ¿Cómo tienen en su libro? Creación, ¿verdad?
Entonces, violó, transgredió voluntariamente la ley de su creación y el mandato que les había sido dado. Estamos todavía en el párrafo 1, ya me estoy afligiendo. Ok, sigamos. Entonces dice la Biblia, Gálatas 3:22, que la escritura lo encerró todo bajo pecado. El hombre pecó y entonces la escritura encerró todo bajo pecado. Y Romanos 11:32 y 36 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, ¿para qué? Para que sean condenados. Para tener, dice, misericordia de todos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria o la gloria por los siglos. Amén. Los argumentos acerca de este tema se revisaron cuando estudiamos el decreto de Dios, el capítulo 3 de la confesión. No voy a entrar más en esos detalles. Aquí la confesión dice lo siguiente, lo cual agradó a Dios permitir. Es decir, Él lo permitió, no que le agradara lo que el hombre hizo, sino que Dios dijo, ok, permitir, le agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndose propuesto ordenarlo para su propia gloria. Entonces, todo esto es para la gloria de Dios. El segundo párrafo de la confesión, es el que vamos a entrar ahorita, nos enfoca en Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24, la primera parte. Dice, y Jehová Dios lo arrojó al hombre del jardín del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Expulsó pues al hombre. Esa expulsión del hombre del huerto significaba la pérdida de comunión con Dios. El hombre por su pecado perdió la comunión con Dios y Dios lo sacó del huerto. Nuevamente, Romanos 5:12. Y yo sé que ya lo sabemos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. La muerte entró en el mundo, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte. ¿Y por qué resaltamos esto nuevamente? Porque el segundo párrafo del capítulo 6 dice, nuestros primeros padres, Adán y Eva, por este pecado, cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios. Y nosotros también caímos con ellos, por lo cual la muerte sobrevino a todos. Es decir, por el pecado todos estamos muertos. Eso dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No vivíamos, estábamos muertos. Y de hecho, todas nuestras acciones van hacia ese camino. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos, para los incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿No ha tenido usted la experiencia alguna vez que está hablando con alguna persona y usted está hablando una cuestión bien formal y de repente esta persona le saca a otro lado con su mente torcida y lo aplica de otra manera? Incluso lo hace a ver a usted como que, miren lo que dijo, cuando en realidad es su mente pervertida la que está cambiando las cosas. Y esa naturaleza la traemos todos adentro. Esa es parte de nosotros. Y por eso dice acá, todas las cosas son puras para los puros. Pero para aquellos que tienen una mente corrompida, una mente dañada, una mente incrédula, nada es puro. Pues todo, hasta su mente, todas sus cosas están corrompidas. Así que sigamos, Efesios capítulo 4, versículos 17 y 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. No vivan más así, dice Pablo acá, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Estamos viendo cómo esta naturaleza nos ha afectado. Tenemos el entendimiento entenebrecido, una mente envanecida, y dice una ignorancia en nosotros causada por la dureza de nuestro corazón, los cuales estas personas así, después que perdieron
toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La caída del hombre nos dotó de una naturaleza también caída, pecaminosa y que por todos lados busca siempre la impureza, la inmundicia, la lascivia, el odio, el rencor y la desobediencia contra Dios. Por eso dice que hemos venido a estar muertos en pecados y enteramente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Vemos cómo la confesión resume estos versículos y los aplica a nuestra condición. Vamos a entrar al párrafo 3. Y aquí les cambio un poco, ¿no? He tratado de ejemplificar ahí a Adán y Eva. Por cierto, así decía ahí de donde los tomé, que ellos eran Adán y Eva, ¿ok? Adán y Eva, la raíz de todo el género humano, puestos por Dios como los representantes en representación de toda la humanidad, ellos, Adán y Eva, por generación ordinaria, y estoy citando ahorita la confesión, por generación ordinaria, pues nacen los bebés, ¿verdad? Generación ordinaria, de forma natural, y de esa misma manera la naturaleza corrompida es transmitida a toda su posteridad, a todos sus hijos. Ahí aparece otra vez Romanos 5:12, no lo vamos a ver. Dios puso a Adán como representante de la humanidad. Nuestro representante pecó, en él todos nosotros hemos pecado. Archie Sproul le llama, si mal no recuerdo, la cabeza federal. Adán es nuestra cabeza federal. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a eso? Dice, en Adán todos mueren. 1 Corintios 15:22. En Adán todos mueren. Sigue diciendo en Romanos 5:17, por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ese uno solo es Adán. Por la transgresión de él reinó la muerte. Verso 18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y el salmista dijo, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No está hablando de que la relación era un pecado, sino que está hablando de que la herencia que él estaba recibiendo al ser formado era una herencia de pecado. Regresando, ellos son nuestros representantes y si Adán pecó, nosotros hemos pecado en él. Si Adán moría, nosotros moríamos en él. Y eso dice la confesión. Siendo ellos, Adán y Eva, la raíz de todo el género humano y estando por designio de Dios en lugar y en representación de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada, nos fue puesta también a nosotros. Y la naturaleza corrompida fue transmitida a toda su posteridad que desciende de ellos por generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado. Ellos pecaron y nosotros heredamos por imputación, porque ellos eran nuestros representantes, también ese pecado. Todos nosotros, dice Efesios 2:3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivir en los deseos de la carne, vivir haciendo la voluntad de la carne, vivir haciendo la voluntad de los pensamientos, nos demuestra que somos por naturaleza hijos de ira. Así que, siendo esta nuestra naturaleza, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Efesios 2:1, puse allí ver Efesios 2:1, ya lo vimos, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La confesión termina diciendo, y siendo por naturaleza hijos de ira, esclavos del pecado,
estando sujetos a la muerte y a todas las demás miserias espirituales, no solo el pecado, sino las otras miserias que se viven a causa de esto, miserias espirituales temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libre. A no ser que el Señor Jesús los libre. Ya vamos a entrar a esto un poco más adelante. Párrafo 4, Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ya lo vimos en el versículo anterior, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice la última parte? Ni tampoco pueden. O sea, no se sujetan ni pueden hacerlo. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es de nosotros mismos, ¿verdad? Es algo que ya heredamos, ya lo traemos dentro, es nuestra propia concupiscencia. A mí no me mueve a pecar la concupiscencia de mi vecino, la concupiscencia de mi compañero de trabajo. A mí me mueve a pecar mi propia concupiscencia, mi propia naturaleza. Hace años salió este dibujito por ahí y me costó encontrarlo. Representa lo que han llamado por ahí los siete pecados capitales. Y es una representación de algunos pecados. ¿Por qué lo traigo? Porque está encerrado en un corazón, ¿verdad? Y eso es lo que me interesa, no tanto ahorita que veamos qué significa cada cosa, sino eso. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los homicidios. Del corazón brotan los adulterios. Del corazón brotan las fornicaciones. Del corazón salen los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo sale del corazón, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso, de esta corrupción original, por la cual estamos totalmente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden todas las transgresiones actuales. Ninguna de estas cosas que hemos visto proceden de Dios, proceden de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Párrafo 5 del capítulo 6. Un poco más extenso, yo he sacado algunas cosas, no se preocupen, Romanos 7:18-23 en la versión Reina Valera contemporánea, no la 60. Yo sé que en mí, dice, esto es, en mi naturaleza humana, en lo que yo soy humanamente hablando, no habita el bien. En mí no habita el bien, porque el desear el bien está en mí. Yo deseo hacer el bien, yo deseo vivir el bien, pero no el hacerlo, porque mi naturaleza humana me lleva a no hacer el bien, sino a hacer el mal. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. En otras palabras, esa naturaleza que yo tengo, pero esa naturaleza al final es también mía. ¿Sí? Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí y me acompaña todos los días y me acompaña todas las noches. Y no importa lo que esté haciendo, el mal está en mí. Porque según el hombre interior espiritual, me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene esclavizado, sujeto, amarrado, atado a la ley del pecado que está en mis miembros. Soy pecador y esa ley opera en mí. Primera de Juan 1:8-10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nuevamente Eclesiastés, ahora el verso 20 del capítulo 7, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces dice la confesión,
esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque dicha corrupción sea perdonada y mortificado por medio de Cristo, aún así, tanto esta corrupción de la naturaleza como sus primeras pasiones son verdadera y propiamente pecado. Tenemos una naturaleza caída que nos induce siempre al pecado. Quiero dejar una nota de esperanza. No quiero terminar con esto así porque se siente tal vez un poco fatalista, no fatalista, un poco fuerte. Aquí dice que esa corrupción es perdonada y mortificada por Cristo. Y miren, Pablo dijo en Romanos 7, 18, perdón, Romanos 7, 24, 25, dijo, a esta esperanza se refiere Pablo cuando con mucha vehemencia exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero la carne me obliga a servir a la ley del pecado. Hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa, caída, carnal, pero tenemos esperanza en Cristo. Así que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como sabios, no como necios. Siempre le doy vuelta a esa parte, no sé por qué. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice otra versión, aprovechando el tiempo para hacer el bien, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, y en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Espíritu dice nomás ahí, pero Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El pecado ha traído consecuencias a nuestra vida, pero en Cristo hay esperanza. La exposición llega hasta acá. Me pasé un par de minutos, 3 minutos prácticamente. Había una pregunta por ahí. Y esa pregunta la vamos a responder después de la oración. Padre, gracias por lo que nos has permitido ver hasta ahora. Señor, yo sé que hemos tenido que correr, pero Señor, desearía que tu palabra haya penetrado en nuestro corazón y haya, Señor, llegado también a nuestra mente y haya sido clara y fácil de entender. ¿Para qué, Señor? Para tu gloria, para que tú seas glorificado en medio de nosotros, al considerar que nuestra naturaleza pecadora, pecaminosa, nos lleva a hacer el mal, pero que en ti tenemos victoria y esperanza. Gracias, Padre. Amén.